¿Sabías que la monarquía británica es una de las instituciones más antiguas del mundo y ha sobrevivido guerras, revoluciones y escándalos? Desde sus raíces en las tribus anglosajonas hasta los días de gloria de la reina Isabel II, esta dinastía ha sido testigo de la evolución de una nación y del mundo entero. Pero, ¿por dónde empezó todo? Los orígenes anglosajones marcaron las primeras pinceladas de lo que hoy conocemos como monarquía británica, pero no fue hasta la llegada de los normandos que todo cambió. En el año 1066, Guillermo el Conquistador ganó la batalla de Hastings y dio inicio a lo que podemos considerar como el nacimiento de la monarquía moderna. Hoy te llevaremos en un recorrido lleno de batallas épicas, alianzas sorprendentes y momentos históricos que definieron la corona británica. Desde la Carta Magna, que limitó el poder absoluto, hasta la actual monarquía constitucional, descubre cómo esta institución se ha adaptado y resistido el paso del tiempo. Pero antes de llegar al presente, necesitamos volver al principio, a una época donde la monarquía apenas estaba tomando forma. ¿Listo para viajar en el tiempo? Vamos a descubrir los comienzos de la monarquía británica. Cómo una dinastía tan antigua pudo emerger de los conflictos y asentarse como la institución que conocemos hoy. Para entender los inicios de la monarquía británica, tenemos que remontarnos a los anglosajones, un pueblo que dio forma a las primeras estructuras de poder en la isla. Uno de los grandes nombres de esta época es Alfredo el Grande, un rey que defendió Inglaterra contra las invasiones vikingas y sentó las bases de lo que sería una nación unificada. Alfredo no solo fue un guerrero, sino también un visionario. Fundó escuelas, promovió la alfabetización y estableció leyes que buscaban unificar al pueblo. Es considerado el primer gran rey de Inglaterra, aunque su influencia fue más simbólica que política en la creación de la monarquía como la conocemos hoy. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en 1066. Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, cruzó el Canal de la Mancha y derrotó al rey Haroldo II en la legendaria batalla de Hastings. Con esto, Guillermo se convirtió en el primer rey normando de Inglaterra. Su reinado marcó el inicio de un sistema centralizado, con castillos, impuestos organizados y un dominio férreo sobre la población local. Fue aquí donde la monarquía comenzó a consolidarse como una institución permanente, con Guillermo dejando un legado que todavía resuena en los pilares del sistema británico. Más de un siglo después, otro momento crucial redefinió la monarquía. En 1215, los varones ingleses obligaron al rey Juan, también conocido como Juan sin Tierra, a firmar la Carta Magna. Este documento no fue una declaración de derechos humanos, como se suele pensar, sino un acuerdo político diseñado para limitar los abusos de poder real. La Carta Magna fue el primer paso hacia una monarquía constitucional, estableciendo que ni siquiera el rey estaba por encima de la ley. Y aunque en su momento fue revocada y modificada varias veces, su legado perdura como un símbolo de la limitación al poder absoluto. Pero ¿qué ocurre cuando las ambiciones reales se cruzan con el conflicto interno? Esto nos lleva a una de las guerras civiles más fascinantes de Inglaterra, la Guerra de las Rosas. Quédate para descubrirlo. Imagina un conflicto donde dos grandes familias luchan por el control del trono, cada una representada por un símbolo poderoso, una rosa blanca para los York y una roja para los Lancaster. Así comenzó la Guerra de las Rosas, un periodo de caos que marcó a Inglaterra entre 1455 y 1487. ¿Pero qué desató este enfrentamiento? La monarquía se encontraba en crisis debido a los fracasos militares y el debilitamiento de la autoridad real. Esto creó una oportunidad perfecta para que las casas de York y Lancaster, ambas con lazos a la corona, se disputaran el trono. La guerra fue mucho más que batallas, fue un juego de traiciones, alianzas y ambiciones desmedidas. Los York, liderados inicialmente por Ricardo, duque de York, buscaron derrocar a los Lancaster, quienes eran vistos como reyes incapaces bajo el débil liderazgo de Enrique VI. Las tensiones culminaron en una serie de enfrentamientos sangrientos, dejando cicatrices profundas en la nación. El conflicto terminó con un giro inesperado. Enrique Tudor, un Lancaster por parte de su madre,
derrotó a Ricardo III, el último rey York, en la batalla de Bosworth en 1485. Enrique se proclamó rey como Enrique VII, poniendo fin a décadas de guerra. Y aquí viene el dato curioso. Enrique VII no solo consolidó su poder con victorias militares, sino también con un acto simbólico de unidad. Se casó con Isabel de York, hija de Eduardo IV, uniendo así a ambas casas. Este matrimonio creó el símbolo que conocemos como la Rosa Tudor, una fusión de la rosa blanca y la rosa roja, marcando el inicio de una nueva era de estabilidad. Si te interesa conocer más sobre este fascinante periodo, en nuestro canal tenemos un video dedicado exclusivamente a la Guerra de las Rosas, lleno de detalles y curiosidades que te sorprenderán. Con la llegada de los Tudor al poder, Inglaterra dio un giro hacia la consolidación del Estado, pero también hacia una revolución religiosa que cambiaría su destino para siempre. ¿Quién lideró este cambio radical? Vamos a descubrirlo en la siguiente etapa de esta fascinante historia. La dinastía Tudor, encabezada por Enrique VIII, marcó un antes y un después en la historia de la monarquía británica, y todo comenzó con una decisión que sacudió no solo a Inglaterra, sino a toda Europa: la ruptura con Roma. Enrique VIII, famoso tanto por sus 6 esposas como por su ambición, se enfrentó a un problema. El Papa se negó a concederle el divorcio de Catalina de Aragón, pero Enrique no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta, así que tomó una decisión radical: separarse de la Iglesia Católica y fundar la Iglesia de Inglaterra, donde él sería el líder supremo. Este acto no solo le permitió divorciarse y casarse con Ana Bolena, sino que transformó la relación entre la corona y la religión. La disolución de monasterios, el control de la riqueza de la Iglesia y el impacto cultural y político de este movimiento establecieron el protestantismo como una fuerza dominante en Inglaterra. Pero la verdadera consolidación del protestantismo llegó con Isabel I, conocida como la Reina Virgen. Hija de Enrique VIII y Ana Bolena, Isabel enfrentó una Inglaterra dividida entre católicos y protestantes, así como amenazas de potencias extranjeras como España. Isabel no solo consolidó la religión protestante en su país, también lideró el auge del Imperio Marítimo. Bajo su reinado, Inglaterra derrotó a la Armada Invencible en 1588, afirmando su poder como una nación marítima. Además, su época fue un renacimiento cultural, con figuras como William Shakespeare y un florecimiento del arte y la literatura. ¿Sabías que Isabel I sobrevivió a múltiples intentos de conspiración y asesinato? Desde planes para derrocarla hasta amenazas internas, su habilidad para navegar estas crisis la convirtió en una de las monarcas más icónicas de la historia. La era Tudor fue un periodo de cambios radicales y una redefinición de lo que significaba ser monarquía. Pero esta estabilidad no duraría para siempre. Pronto, el trono sería desafiado por guerras civiles y una revolución que llevaría al fin temporal de la monarquía. ¿Qué ocurrió en esta etapa caótica? Vamos a verlo. A mediados del siglo XVII, la monarquía británica enfrentó una de sus mayores crisis: la Guerra Civil Inglesa. En el centro del conflicto estaba Carlos I, un rey cuya creencia en el derecho divino chocó con un parlamento decidido a limitar su poder. Este enfrentamiento desató una guerra que dividió al país entre los realistas, leales al rey, y los parlamentarios, liderados por Oliver Cromwell. La guerra no solo fue una lucha por el trono, sino por el futuro del gobierno en Inglaterra. En 1649, tras años de conflicto, Carlos I fue capturado, juzgado y, por primera vez en la historia, ejecutado por traición. Este momento marcó un precedente único en la historia británica, dejando al país sin monarquía por más de una década. Con la muerte de Carlos I, Oliver Cromwell tomó el poder y proclamó la República, conocida como la Mancomunidad de Inglaterra. Sin embargo, su gobierno autoritario no logró conquistar los corazones de la nación. Tras su muerte, la monarquía fue restaurada en 1660 con Carlos II, hijo del monarca ejecutado. Esta etapa de revolución y restauración no solo transformó la monarquía, sino también la relación entre la corona y el pueblo.
Pero, ¿cómo evolucionó la monarquía en tiempos de estabilidad? Eso nos lleva a la era victoriana, un periodo de modernización y expansión global. ¿Qué papel jugó la reina Victoria en llevar a la monarquía a una nueva era de influencia y relevancia? La era victoriana, liderada por la reina Victoria, es considerada uno de los periodos más importantes de la historia británica. Su reinado desde 1837 hasta 1901 fue el más largo de la monarquía hasta ese momento y marcó una época de cambios radicales. Durante su reinado, el Imperio Británico alcanzó su máxima expansión, convirtiéndose en el más grande del mundo. Inglaterra lideró la era industrial, revolucionando la economía global con avances en tecnología, transporte y comunicación. Victoria, conocida como el símbolo de la estabilidad y la moralidad, no solo gobernó un imperio, sino que también se convirtió en una figura de unidad durante tiempos de cambio social y económico. Un dato curioso: Victoria fue la primera reina en ser fotografiada, iniciando un vínculo entre la monarquía y los medios que sigue vigente hasta hoy. Estas imágenes ayudaron a humanizar a la realeza, acercándola más que nunca al pueblo. La era victoriana no solo dejó un legado de expansión, sino también de modernización cultural y tecnológica. Pero ¿cómo enfrentó la monarquía los desafíos de los siglos XX y XXI? Avanzando al siglo XX nos encontramos con Jorge VI, un rey que asumió el trono en tiempos turbulentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, su liderazgo y la resistencia de la familia real durante el Blitz se convirtieron en un símbolo de esperanza y unidad para el pueblo británico. A pesar de los peligros, se negaron a abandonar Londres, mostrando solidaridad con sus ciudadanos. Tras la guerra, ascendió al trono su hija, Isabel II, quien se convertiría en la monarca más longeva de la historia británica. Su reinado abarcó desde 1952 hasta 2022, siendo testigo de cambios sociales, políticos y tecnológicos sin precedentes. Isabel II trabajó incansablemente para modernizar la monarquía y mantenerla relevante en un mundo en constante evolución. Durante su reinado, la monarquía enfrentó desafíos significativos: escándalos mediáticos, divorcios reales y tragedias como la muerte de la princesa Diana. Sin embargo, también hubo momentos de celebración que capturaron la atención global, como bodas reales y jubileos. La influencia de la familia real se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en iconos culturales y mediáticos. Hoy, con el rey Carlos III en el trono, la monarquía británica se enfrenta a nuevos desafíos. En una sociedad moderna y diversa, la institución busca adaptarse y mantener su relevancia, abordando temas como el cambio climático y la igualdad social. ¿Crees que la monarquía británica logrará adaptarse a los tiempos modernos y seguir siendo un símbolo unificador para su pueblo? Desde sus raíces anglosajonas hasta la era digital, la monarquía británica ha demostrado una capacidad única para adaptarse y sobrevivir. Ha sido testigo y partícipe de los momentos más cruciales de la historia, reflejando los cambios y valores de cada época. La monarquía no es solo una institución ancestral, sino también un espejo de la evolución social y política del Reino Unido. Su legado continúa influyendo en la cultura, la identidad y el debate público. Y ahora te preguntamos a ti, ¿crees que la monarquía británica seguirá siendo relevante en el futuro? ¿Cómo imaginas su papel en los próximos años? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia de la monarquía británica. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a Viajando en el Tiempo para más aventuras históricas. Hasta la próxima.